No dejes de creer en las palabras y las poesías. Sí pueden cambiar el mundo. Walt Whitman. Con estas acertadas palabras de ese gran poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense Walt Whitman, les doy la bienvenida nueva vez a su clase de lengua española de quinto de secundaria, con una servidora, su maestra Sonia Mota. Esperando estén bien junto a sus familiares y con la disposición para aprender, manifestando esa disposición con la disciplina para el trabajo. Y así, con tu esfuerzo y el nuestro, podemos lograr los propósitos de aprendizaje. No olvides continuar con las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del virus. Seguimos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Estimados estudiantes, hoy aprenderemos sobre la ironía, la farsa y la caricatura, para conocer sus rasgos representativos en la poesía satírica y a partir de ellos presentar el hecho o situación que abordaremos en la producción de nuestro proyecto final. Continuando con la poesía satírica como nuestro tema central, hoy en nuestro momento de lectura leeremos un soneto satírico del gran escritor del siglo de oro español, Luis de Góngora. Acompáñame. A don Francisco de Quevedo. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belafonte cada día, sobre suecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego. No habiéndolo mirado vuestros ojos, prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Luis de Góngora. Espero que hayas disfrutado este soneto. Es la respuesta de Góngora al soneto satírico de Quevedo que leímos la clase anterior, donde se burlaba de su nariz. En esta poesía, el autor se burla de los pies zambos de Quevedo, que hacían que anduviera cojeando, y de sus gafas, las famosas Quevedos. Estos poetas son dos de los más importantes del siglo de oro español, pero también han pasado a la historia por la famosa enemistad que les enfrentaba. Ambos tenían un carácter hosco y desagradable que los llevó a protagonizar una de las disputas poéticas más duras y famosas de la historia de la literatura. Continuamos con el desarrollo de la clase de hoy, pero antes vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que trabajamos en la clase anterior. Aprendimos sobre la poesía satírica
que es una composición poética o discurso que tiene el objetivo de censurar con mordacidad o poner en ridículo a alguien o algo. Por lo tanto, hablar de poesía satírica es referirse a un tipo de creación literaria donde se destacan dos grandes componentes, la crítica y el humor. La sátira puede tener varios propósitos, tales como moralizar respecto a los excesos en los vicios humanos, en cuyo caso comporta un grado de crítica social, o simplemente entretener. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos suele ser un género provocador. Para entenderlo mejor, presentamos el siguiente cuadro. Poesía satírica. Tenemos la función: expresar indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco, busca entretener o concienciar al público lector o espectador. La estructura está compuesta por el título y escrita en prosa o verso. Características: se manifiesta en prosa o versos, se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas, expresa indignación, usa la ironía, la parodia y el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, emplea la exageración o hipérbole, usa la yuxtaposición para comparar cosas disímiles. Principales exponentes: Juan Ruiz, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, George Orwell, Dorothy Parker, H.L. Mencken, Baltasar de Alcázar, entre otros. Con la poesía satírica se puede hacer una crítica social o ridiculizar a algo o alguien, o sea, que puede tener un propósito moralizador o simplemente entretener. En ambos casos, valiéndose de los recursos estilísticos que les son propios. ¿Sabes cuáles de esos recursos conoceremos hoy? Hoy estudiaremos sobre la ironía, la farsa y la caricatura, para que aprendas a presentar esos rasgos en la poesía que escribirás para tu proyecto final. Veamos. La ironía es el arte de burlarse de alguien, de denunciar, criticar o censurar algo, pero sin expresarlo de manera explícita o directa, sino dándolo a entender. En ese sentido, la ironía valoriza algo cuando realmente lo quiere desvalorizar, o al contrario, desvaloriza algo cuando en realidad busca realzar su valor. Existen diferentes tipos de ironías y debemos conocerlas para emplearlas adecuadamente al momento de producir nuestro poema satírico. Los tipos de ironías son: ironía verbal. Es el uso de palabras para significar algo diferente de lo que parece. Es decir, a través de un mensaje claro, busca que el receptor entienda todo lo contrario a él. Ironía de situación. Es la diferencia entre lo que se espera que suceda y lo que realmente sucede. Ironía dramática. Cuando la audiencia es más consciente de lo que está sucediendo que el personaje. Dicho de otro modo, los receptores, ya sean lectores o un público en una obra, se dan cuenta que hay una ironía implícita o explícita, pero un personaje no lo sabe. Para mejor comprensión, observemos estos ejemplos. Iniciemos con la ironía verbal. The Cast-Off Amontillado, de Edgar Allan Poe. Un excelente ejemplo de ironía verbal. En El Tonel de Amontillado.
es cuando un incauto Fortunato es llevado a su muerte por su antiguo conocido Montresor. Mientras Montresor lo atrae a las catacumbas, le pregunta a Fortunato por su bienestar. Montresor nota que Fortunato tiene tos, que es cada vez más grave a medida que avanzan a las catacumbas que viajan. Él le pregunta si a Fortunato le gustaría regresar. Fortunato responde: no moriré de tos. Montresor, a sabiendas, responde: verdadero, verdadero. La audiencia descubre al final que esto fue en realidad uso de ironía verbal. Montresor apareció en el sentido de que la tos era inofensiva, pero lo que también estaba diciendo era que planeó matar a Fortunato. El siguiente ejemplo es de ironía de la situación. Veamos. Grandes expectativas de Charles Dickens. En Grandes expectativas, Pip y el público no saben quién es su benefactor. A lo largo de la novela, se hace creer al lector que el benefactor es, de hecho, la rica señorita Havisham. A través de sus acciones y las coincidencias de Pip, residen y son tuteladas por los bolsillos, sus primos. El lector espera que sea ella. Finalmente, se revela que Magwitch, el convicto de Pip, que mostró amabilidad a una edad temprana, es el verdadero benefactor de Pip. Esta revelación choca con las expectativas de Pip y la audiencia, generando una ironía situacional. Por último, tenemos la ironía dramática. Veamos. La tragedia de Romeo y Julieta, por William Shakespeare. En Romeo y Julieta, Julieta se ve obligada a tomar una poción para dormir, para escapar del matrimonio con París. Ella debe hacer esto porque ya está casada con el desterrado Romeo. Cuando Romeo ve que está muerta, el público sabe que está viva, luego se suicida y cuando Julieta se despierta, ella lo ve muerto y también se quita la vida. Ahora vamos a conocer algunas informaciones sobre la farsa, para que éstas puedan encaminarlos hacia su proyecto final en la creación de su sátira. Veamos. La farsa es un tipo de representación teatral que se caracteriza por su brevedad y la interpretación burlesca y satírica que realizan los personajes sobre diversas circunstancias y comportamientos comunes que experimentan las personas. También se caracteriza por entretener y divertir al público a través de la sátira y las ironías, representadas acerca de las actitudes de las personas y la sociedad en general. La farsa busca denunciar diversas realidades a través de las representaciones ridículas o grotescas del comportamiento de ciertos individuos. Esto genera una risa impulsiva, lo cual no se deriva de la reflexión de los hechos. Sin embargo, algunas farsas no producen risas, pero sí logran conmover o avergonzar al público. Es decir, es una reinterpretación de la realidad que busca exponer y denunciar las miserias humanas, las posturas religiosas, las ideologías, las crueldades, lo desagradable, las mentiras, las burlas y las críticas malintencionadas de la sociedad. Las principales características de la farsa son: busca reflejar la realidad desde una perspectiva irónica y burlesca, satiriza los comportamientos ridículos de algunas actitudes humanas, los personajes se desenvuelven a través de interpretaciones caricaturescas, extravagantes y en ocasiones grotescas,
busca enfrentar al espectador con la realidad en sí misma, expone una crítica social desde la óptica satírica, en ocasiones puede hacer uso del lenguaje vulgar, los temas pueden partir de lo más sencillo a lo más complejo, entre otras. Ahora pasamos al estudio de la caricatura. ¿Saben ustedes qué es la caricatura? Me imagino que pensaste en los dibujos animados que ves en cine y televisión. La caricatura no solo se refiere a las obras de animación. En literatura el término alcanza otras dimensiones. Veamos. Según la Real Academia Española, la caricatura es una broma al modelo que se tiene como objeto, además de ser un dibujo satírico o irónico en el que se deforman las facciones de la cara de los personajes caricaturizados. Por ejemplo, los labios, ojos, nariz, entre otras. En ocasiones, un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. Un ejemplo de la descripción caricaturesca de una fracción la vimos en el soneto A un hombre de gran nariz. ¿Recuerdas el soneto que leímos la semana pasada de Francisco de Quevedo? Acompáñame a leerlo de nuevo para identificar estos rasgos en este jocoso soneto. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitira medio viva, érase un pez espada mal barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Francisco de Quevedo. Quevedo en este poema se burla de su archienemigo Góngora. Ambos lograron elevar el odio que se sentían el uno al otro y plasmarlo en un soneto con el arte de las palabras, con ironía y sarcasmo. Este extraordinario soneto es una figura burlesca y se centra en una parte del cuerpo, girando en torno a esta para definirla mediante símiles y metáforas. Quevedo trata aquí al protagonista de la poesía como un personaje figura, que es aquel que se caracteriza por un rasgo particular, en este caso, la nariz. Este soneto es considerado como una caricatura, porque se exagera un rasgo muy característico del personaje a quien van dirigidos los versos. Quevedo utiliza una acumulación de metáforas y ideologías para hacer una caricatura de la nariz de Góngora. Acompáñame a identificar estos ejemplos. Sayón. Es una falda ancha y acampanada que topa al suelo. Escriba. Hace alusión al mundo judaico. La nariz era ancha como el sayón, grande e inclinada como la espada de alguien que está escribiendo. Peje. La nariz era larga como un pez espada. Un reloj de sol mal encarado, porque de su cara salía la nariz larga como una barra larga del reloj de sol. El rostro del narigón era sombrío, mal encarado, significa que tiene mala cara. Las 12 tribus. Es una hipérbole y da a entender que la nariz equivalía a la suma de las narices de los miembros de las 12 tribus de Israel. También se les atribuía a los judíos de tener la nariz grande.
En fin, Quevedo utiliza la caricatura de una forma irónica para burlarse, presentando los rasgos exagerados de la nariz del personaje. Con esta identificación de ejemplos, concluimos con los temas de hoy. Pero como siempre, antes de despedirnos, haremos una breve recapitulación de lo trabajado. Comprendimos que la ironía es el arte de burlarse de alguien, de denunciar, criticar o censurar algo, pero sin expresarlo de manera explícita o directa, sino dándolo a entender. Conocimos los tipos de ironías, los cuales son ironía verbal, que expresa un mensaje claro buscando que el receptor entienda todo lo contrario a él. Ironía de la situación, que es la diferencia entre lo que espera que suceda y lo que realmente sucede. Ironía dramática es cuando los receptores, ya sean lectores o público en una obra, se dan cuenta que hay una ironía implícita o explícita, pero un personaje no lo sabe. Vimos que la farsa, al igual que la ironía y la caricatura, busca denunciar diversas realidades a través de representaciones ridículas o grotescas del comportamiento de ciertos individuos. Esto genera una risa impulsiva, la cual no se deriva de la reflexión de los hechos. Algunas de las principales características de la farsa son reflejar la realidad desde una perspectiva irónica y burlesca, satirizar los comportamientos ridículos de algunas actitudes humanas. Los personajes se desenvuelven a través de interpretaciones caricaturescas, extravagantes y en ocasiones grotescas. Busca enfrentar al espectador con la realidad en sí misma y exponer una crítica social desde la óptica satírica. Por último, comprendimos que la caricatura es una broma al modelo que se tiene como objeto, además de ser un dibujo satírico o irónico en el que se deforman las facciones de los personajes caricaturizados. Muy bien, chicos. Hoy hemos aprendido bastante y estoy segura que han disfrutado al máximo esta clase, pues nos vamos con nuevos saberes que pondremos en práctica en la producción de nuestro proyecto final. Ya para concluir, te invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Cómo puedo utilizar estos nuevos aprendizajes en la realización de mi proyecto final? ¿Qué aporte ofrecen a mi vida ciudadana? No olvides compartir tus respuestas con tu docente guía, así como las dudas que tengas. También pedir apoyo a tus padres o tutores para que continuemos aprendiendo desde casa para preservar la salud. En nuestra siguiente clase continuamos con la poesía satírica. Esta vez estudiaremos el sarcasmo y la parodia. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por nada. Francisco de Quevedo. Con esta verídica frase de Francisco de Quevedo, me despido por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Bendiciones infinitas. Bye, bye.